Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Estas palabras de Dios, obviamente, no hay necesidad de explicarlo, de analizar quién es el destinatario, a quiénes habla Dios de esta manera. Dios está hablando a su pueblo, a Israel, el pueblo que Dios fundó, que Dios levantó, que Dios, bendijo, que Dios exaltó también, lo levantó. Un pueblo que ha recibido ciertamente el cuidado de Dios. Y las palabras de Dios, aquí yo lo he dicho más de una vez, el libro de Isaías es uno de los libros más maravillosos que existen, no solo dentro de la Biblia, es en realidad uno de los libros más maravillosos que existen en toda la historia universal, porque el autor humano de este libro, el profeta Isaías, pasa frecuentemente a segundo plano y Dios habla directamente con nosotros los hombres. Dios dice: ¿qué pues haré a mi viña? Juzgad, hombres de Judá. Habiéndola yo cercado, plantado vides escogidas, no cualquier cosa, habiendo construido una torre y un lagar, esperaba frutos Dios de ese trabajo, de esa siembra que el Señor hizo, de las mejores cosas que Él puede entregar: su protección, su provisión, su sabiduría, su amor y su cuidado. Sin embargo, esperando Dios obtener un fruto que esté acorde, que sea de acuerdo
a lo que él sembró, cosechó en lugar de las vides que él esperaba, uvas silvestres. En lugar de buen fruto, un fruto agrio y un fruto que no sirve para preparar vino. Un fruto despreciable en lugar de lo que naturalmente tendría él que haber cosechado. Esa es la historia de Israel. Y es la historia de la humanidad también. Y mejor será que comprendas que Dios, la historia lo registra, tomó cuentas, pidió cuentas y castigó severamente al pueblo de Israel por no haber sabido responder fielmente a todo lo que Dios sembró en ese pueblo. Cómo Dios lo formó, he dicho, cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo educó, cómo Dios le reveló su palabra y sus planes, y cómo Dios le prometió que si se mantenían fieles a esa palabra que él reveló a través de Moisés y los profetas, serían bendecidos con una bendición inigualable. Habiendo pues Israel sido objeto de estas preciosas cosas que Dios hizo para ellos, sin embargo, el fruto que dio Israel fue abominable. Fue Israel un pueblo infiel, un pueblo que espiritualmente se prostituyó y corrió atrás de otros dioses, un pueblo que insultó a su Creador, y Dios lo ha castigado. Ciertamente todos sabemos eso, que Israel es un pueblo que ha sufrido mucho, que ha sido desterrado, perseguido. Muchas veces han intentado aniquilar ese pueblo, desde los tiempos del Imperio Medo-Persa hasta los tiempos recientes, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quiso acabar con el pueblo de Israel. Pero no fue ese par de eventos los únicos. La historia está llena de todo el sufrimiento que ese pequeño pueblo ha pasado por haber ofendido a su Dios, aquel que puso todas estas maravillosas cosas alrededor de Israel. Repito, provisión, una tierra que fluye leche y miel, la cercó para que nadie la ataque, puso una torre de vigilancia, construyó un lagar en el cual obtener el precioso fruto de la vid. Y cuántas cosas más podríamos decir. Sin embargo, Israel fue infiel. Ahora, Israel es un ejemplo para nosotros, para esta generación, porque Dios ciertamente va a pedir cuentas también al resto de las naciones, porque Dios no es solamente Dios de Israel, Dios es el creador de todos. Todo lo que existe ha sido hecho por Dios. El cosmos, la tierra, los animales, las plantas y ciertamente el hombre. Y nosotros los hombres hemos ofendido a Dios, tanto o más como la nación de Israel. Y vamos a dar cuenta de esas cosas. Ahora, el mensaje no es para asustar. Este pasaje que yo he leído hoy, Isaías 5, del 1 al 7, es una amonestación severa, es verdad, pero no es porque Dios carezca de misericordia y venga a castigarnos a todos. Dios nos ha amado de tal manera que ha dado lo más grande que Él tiene, algo incomparable, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha amado de tal manera que se ha desprendido de Jesucristo, su único Hijo, para que nosotros podamos encontrar el camino de regreso al paraíso, que podamos tener vida eterna y que podamos ser los herederos de su gloria. El tiempo está por terminar. El tiempo, la dispensación que hoy vivimos, está por terminar.
Y es nuestro deber, los que somos maestros de la palabra de Dios, de amonestar, sin diluir el mensaje de la palabra, sin endulzarlo, sino tal como Dios habló. Porque ciertamente el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tenemos que saber que si bien es cierto Dios es amor, Él también es el juez. Y Él va a poner orden, va a juzgarnos a cada uno de acuerdo a nuestras obras. Pero la bendición que yo tengo que compartir junto con esta amonestación severa de parte de Dios es que hay un escape. Dios ha provisto una manera maravillosa, sencilla, de poder hacer paz con Él, de poder ponernos a cuentas, aunque nuestros pecados, lo vimos en el estudio anterior de Isaías, fueren rojos como la grana o el carmesí, pueden ser emblanquecidos como la nieve, como la blanca lana. Estemos a cuentas, nos decía Dios. Deje el hombre de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien. Y dice el Señor que si obedecemos, comeremos el bien de la tierra, porque eso es lo que quiere Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero nosotros mal haríamos en pretender heredar el cielo sin antes habernos puesto a cuentas con nuestro Dios. Sería una tontería. Por ignorancia se destruye el pueblo. Por eso es que Pedro recomienda a los hombres y mujeres de fe añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Porque el conocimiento de Dios es el que nos puede hacer salvos. Conocer su palabra es clave, porque nadie va a ser, digamos, ¿cómo decirlo?, perdonado, ser liberado del juicio por haber menospreciado la palabra. Es decir, si tú te atrevieras a decir, no me hables de esas cosas, no, yo no quiero saber de eso, déjame nomás, déjame vivir. Y después, el día que llegue tu hora, sea que mueras, o que llegue el rapto de la iglesia y luego venga el juicio sobre todos los hombres y mujeres del mundo, sería, ¿cómo te podrías presentar a Dios y habiéndole menospreciado y habiéndole echado atrás y habiendo decidido no tenerle en cuenta? ¿Cómo podrías obtener misericordia de esa actitud tuya? Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios nos va a juzgar. Lo va a hacer con justicia, porque Él es recto. Él no va a castigar injustamente a nadie. Ciertamente Él es un Dios de misericordia, pero el mensaje ahora es este. Todavía estamos a tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Una vez que morimos, ya no hay forma de arrepentirnos. El arrepentimiento y el recibir a Dios en nuestro corazón es un evento que solo puede ocurrir mientras estamos en la tierra. Una vez que pasamos de aquí a la otra realidad, la realidad espiritual, al otro mundo, cuando pasamos a la eternidad, ya no hay sino la expectación de un juicio. Y mejor para ti y para mí que nosotros pasemos de esta vida material que hoy tenemos a la vida eterna, respaldados por el amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que quiero decir es, mejor para ti y mejor para mí, que nos aseguremos de que
hemos hecho paz con Dios para poder recibir las bendiciones que Dios nos dará. Esas preciosas palabras que Dios dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y un beso de Dios y un abrazo de Dios y la bendición de Dios es lo que todos deberíamos desear. Obviamente, eso demanda un cambio de actitud. Si estamos perdidos en el pecado, obviamente tenemos que arrepentirnos de eso y pedirle perdón a aquel a quien hemos ofendido, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Eso espera Dios de nosotros, un fruto agradable de arrepentimiento, una vida que ha corregido rumbo para seguir obedientemente las instrucciones de nuestro Dios. Si no hacemos esas cosas, si no corregimos, vamos a ser semejantes a ese pueblo que Dios castigó, a esa viña que Dios bendijo de una manera tan especial y que en lugar de dar un buen fruto, una buena vid, buenas uvas con las cuales preparar un buen vino, que es lo que Dios se merece, si nosotros fuésemos un fruto de uvas agrias, uvas silvestres, ciertamente no vamos a recibir la bendición y el amor de Dios en la eternidad. No vamos a ser parte de la familia de Dios. Es necesario recibir a Cristo en el corazón, pedir perdón a Dios, reconocer nuestra condición y pedirle perdón. Él tendrá misericordia de ti como la tuvo de mí cuando yo lo hice en su tiempo. Hace bastante tiempo ya. Pero yo también creí esta palabra. Y desde ese entonces, no sin fallas, pero me he mantenido fiel a Dios. Porque somos imperfectos, somos pecadores, tenemos una naturaleza inclinada al mal, pero tenemos el sello del Espíritu Santo, que es el arras, es decir, la garantía de nuestra herencia. Yo voy a ser heredero de la gloria de Dios, no porque en mí haya méritos suficientes, sino porque hay alguien que sí tiene los méritos y que murió por mí en una cruz, Jesucristo el Señor. Y esa es la invitación de Dios. Dios te invita, igual como lo ha hecho conmigo y como lo hace con todos. Te invita a alinearte con su palabra, a respetar sus estatutos, a creer sus ordenanzas y alinearnos y caminar el camino recto que Él nos traza en su maravilloso libro que es la Biblia. Déjame terminar diciéndote algo. En Apocalipsis 3:20 dice Jesucristo, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo te dice a ti hoy: yo estoy a la puerta y llamo. Si abres tú la puerta de tu corazón, yo entraré, dice el Señor, y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Una comunión preciosa, el tiempo de cenar. Un judío no invita a su casa a nadie a menos que sea algo muy cercano, porque es una cosa muy especial, muy sagrada para un judío el invitarte a comer a su casa. Tú tienes que ser alguien muy especial para ser invitado a la casa de un judío. Y nuestro Señor nos dice: yo quiero entrar a tu casa, quiero tener comunión contigo, quiero sentarme a la mesa contigo y compartir contigo bendiciones. Pero esa puerta de tu corazón solo tiene llave por dentro. Dios no la puede forzar. Dios no tiene cómo abrir la puerta de tu corazón. Por eso es que Dios dice en ese verso, te repito, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Qué te parece esa invitación? Preciosa, ¿verdad? Es una invitación que Dios está haciendo. Y quiero decirte algo, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de las señales del fin
de la humanidad, porque ciertamente hay un fin de los tiempos que está escrito en la Biblia. Y el Señor dijo, cuando ustedes vean que estas cosas ocurren, las señales del fin de los tiempos, sepan que están a las puertas. Algún día les voy a dar una enseñanza sobre esas señales. Hoy te las digo así a manera de vuelo de pájaro. Terremotos, pestes, hambres, guerras, rumores de guerras, el carácter de los hombres postreros, el aumento de la ciencia, señales en los cielos, terremotos. Todas esas cosas son cosas obvias, están ocurriendo en nuestros días, y el Señor dijo, cuando ustedes vean que estas cosas comienzan a ocurrir, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, a las puertas. Y el Señor, como es bueno, quiere darte la oportunidad hoy día a ti también, de permitirle a Él entrar a tu corazón, perdonarte, limpiarte y enseñarte un nuevo camino por el cual tú caminarás a partir de ahora a la luz de la palabra de Dios, un camino que termina en el paraíso. Porque eso es lo que Dios te ofrece hoy, el regreso al paraíso. Toda lágrima será enjugada de nuestro rostro. Hoy día podemos estar sufriendo, y hay sufrimiento ciertamente en la vida del ser humano. Hay persecución, hay muchas cosas que pasan. Perdemos a veces familiares, nos quedamos a veces sin trabajo, perdemos la salud muchas veces. Hay sufrimiento. Pero en la nueva dispensación que Dios nos ofrece en el reino de Jesucristo, no va a haber absolutamente ya sufrimiento. El último enemigo va a ser la muerte, echado al lago de fuego y azufre. Ya no va a haber muerte. Quisiera poderte leer un poco más de Isaías, y te prometo que lo vamos a hacer cuando lleguemos al capítulo 11 de las bendiciones que habrán en el reino milenial de Jesucristo, en esa dispensación gloriosa en la que la verdadera justicia, la verdadera prosperidad cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Será tan hermoso que aún los animales, dice la palabra, no harán mal en su santo monte, porque la tierra va a ser llena de la sabiduría de Dios. Esas preciosas promesas son para ti si tú quieres creer, si tú quieres obedecer, si tú te quieres encaminar en la luz de la palabra de Dios. Y yo voy a hacer una breve oración que espero tú te animes a hacer hoy día conmigo. Te invito a que escuches mis palabras y las recibas en tu corazón y las hagas tú también para Dios. Padre Celestial, gracias por el mensaje que estoy recibiendo ahora mismo. Señor, yo quiero decirte, Padre, que te he ofendido muchas veces, Dios, tú sabes. No es necesario que yo hoy te confiese lo que tú sabes, Dios. He pecado contra ti. Y quiero pedirte perdón. Ten misericordia de mí y perdóname. Dios, quiero recibirte en mi corazón, pero necesito ser limpiado por ti primero. Y yo he oído, Dios, que tu sangre que tú derramaste en la cruz me limpia de mis pecados, porque tu perfecto sacrificio me ha hecho a mí justificado delante de Dios. Ese es el Evangelio. Y yo quiero, Señor, que me perdones. Recíbeme, Dios. Te entrego mi vida hoy. Recíbeme. Ten misericordia de mí. Perdóname y bendíceme. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración, tienes que saber que has pasado de la muerte a la vida. Tienes que saber que tu nombre ha sido escrito en un libro en los cielos, el libro de la vida del Cordero, que ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios y heredero de su gloria. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Hay 3 cosas que tienes que hacer a partir de hoy. Leer la Biblia, aunque sean 5 minutos, pero cada día un poquito. Puedes comenzar con alguno de los evangelios. Yo te sugiero una manera
una fórmula, no es la única. Tú puedes empezar a leerla por donde quieras, porque la palabra de Dios es palabra viva. Es una bendición, es el pan que viene del cielo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero, por ejemplo, podrías comenzar leyendo el Evangelio de Juan. Un día lees un poquito, lo que puedas. Al siguiente día yo te sugiero, por ejemplo, que en paralelo, un día lees Juan, por ejemplo, el lunes, el martes lees los Salmos, el libro de los Salmos. Y así vas avanzando. Y un día lees un salmo, otro día lees Juan, y así. Cuando pasas ya todo Juan, todavía te van a quedar muchos salmos por leer. Puedes empezar a leer otro libro de las Escrituras, Romanos, por ejemplo, un libro preciosísimo, el libro más importante de la doctrina cristiana. Y mantenerte en esa actitud de estudio es lo primero que tienes que hacer. En segundo lugar, tienes que orar. Orar, te digo, no es lo que antes nos enseñaron de repetir el Padre Nuestro mecánicamente, ¿no? Hacer repeticiones de ese tipo no es la forma correcta de orar. Orar es hablar con Dios, con todo respeto, pero con toda naturalidad, con tus propias palabras y decirle lo que quieres. Dios, te agradezco esto que recibí. Padre Santo, tengo esta necesidad. Padre, bendíceme, bendice a mi hijo, bendice a mi hermano, bendice a mi padre, lo que sea. Habla con Dios en forma natural, no fingida. Eso es lo segundo. Y lo tercero es asóciate con cristianos. Dios te va a ayudar en eso. En lugar de esos amigos que les gusta el alcohol, que les gusta la juerga, que les gusta la marihuana o lo que sea, júntate con gente que ame la palabra de Dios también. Busca esa amistad. En tus redes sociales vas a encontrar muchísimas formas. En tu barrio nunca falta alguien que sea cristiano también. Bueno, Dios va a proveerte de amistades correctas. Y esas son pues esas 3 cosas que tienes que hacer. Te las voy a repetir, son 3. Tienes que leer la palabra, tienes que orar y tienes que juntarte con gente con la cual puedas compartir el precioso tesoro de la palabra de Dios. Si tú haces eso, te garantizo que vas a crecer en tu vida espiritual. Y aunque vengan batallas que van a venir ciertamente, porque hay un enemigo allá afuera que no quiere que tú cambies de rumbo, sino que quisiera verte él arrastrarte, si fuera posible, al mismo infierno, y él va a dar batalla. Pero no te preocupes, porque mayor es el que está en nosotros, en nuestro corazón, que el que está en el mundo. Eso no te preocupes. Tienes a Dios el Todopoderoso, y viendo como a ese poderoso gigante que es nuestro Señor, viendo a nuestro Dios y nuestro hermano mayor que es Jesucristo, vas a tener la fuerza necesaria para vencer cada batalla que se te presente en tu vida. Yo me alegro por ti, si has escuchado hasta el final este video. Y si ya eres creyente, a lo mejor puedes compartir este video con alguien también, porque va a ser bendecido, porque la luz del Evangelio ciertamente nos traslada de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por tu respuesta. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tu trabajo, Dios te prospere. Dios, si tienes alguna dolencia física, Dios te sane. Dios te haga crecer en el conocimiento de su palabra. Me alegro por ti. Dios te bendiga ricamente. Y espero que sigas buscando de Él, buscando de Dios. Nosotros solo somos siervos torpes. No confíes en un hombre, pero confía de todo tu corazón en el Dios de la Biblia, porque ciertamente Él es bueno, es santo y misericordioso para contigo y para conmigo también. Yo en poco tengo el ser juzgado, decía Pablo, por tribunal humano, ni yo mismo
Aunque no tengo mala conciencia de mí, dice Pablo en Primera de Corintios, tampoco me juzgo a mí mismo. Lo importante es seguir a Dios a través de su palabra. ¿Ok? Gracias una vez más y Dios mediante, te veo la próxima vez.